En la cadena SER. Hoy por hoy. Con Àngels Barceló. Do you know why you got feelings in your heart? 10 y 16 minutos de la mañana, 9:16 en Canarias, observando la vida esta mañana de lunes con Edurne Portela. Y vamos a hablar, Edurne, de unos locales que son algo así como una extensión de nuestra casa, que no hemos podido frecuentar durante meses. Es el lugar donde a lo mejor nos conocimos, donde tuvimos aquella reunión y esa cita que fue tan bien o fue tan mal. Es donde arreglamos el mundo, donde la gente se mezcla, donde despertamos o donde esperamos, donde tomamos decisiones dando vueltas a la cucharilla del café, donde sentados a la mesa hemos celebrado desde hace años todo lo bueno que le ha pasado a la familia y también donde hemos ahogado más de una pena. Son tradición, costumbre. Son, como decía, en definitiva una extensión de nuestra casa. Y resulta que ahora esta extensión, los bares, los restaurantes, las cafeterías y locales de ocio nocturno quieren volver a recibirnos con los brazos abiertos y con mucha precaución en estos momentos complicados. Pues bueno, según cálculos del sector, en los próximos 3 meses desaparecerán el 25% de los 300.000 locales que hay en nuestro país por las dificultades en las que se encuentran en estos momentos. Bares, restaurantes, bares de copas. Edurne, ¿para ti qué es un bar, qué es un restaurante? Pues decías que es como una extensión de nuestra casa, ¿no? Para mí en realidad un restaurante fue mi casa, porque yo crecí en un restaurante. Mi padre tenía un restaurante y yo creo que lo cogí cuando yo tenía como 4 años o algo así y bueno, lo tuve que cerrar con la crisis postindustrial, digamos, de la margen izquierda en Euskadi, ¿no? Entonces, y eso fue cuando yo ya tenía por lo menos 20. Entonces yo tengo unos recuerdos como muy vivos, ¿no?, de lo que significa, lo que hay detrás de lo que tú ves cuando te sientas a la mesa, ¿no?, que es pues un montón de gente trabajando pues en cocina, en limpieza, los camareros, camareras, y lo que supone sacar un sitio así adelante, el sacrificio que es. Yo no recuerdo a mi padre en casa, lo recuerdo solo en el restaurante. Porque yo cuando me levantaba, mi padre ya se había ido a por el género, a por lo que necesitara. Y cuando tú te acostabas, él no había vuelto él todavía. Estaba en el restaurante. ¿Y la relación con los clientes, Edurne? Pues puede ser muy bonita, ¿no? Porque sobre todo estos restaurantes de pueblo, y yo creo que de barrio también, pues establece una relación muy cercana, ¿no? Yo recuerdo clientes de mi padre que eran casi como si fueran mis padrinos, ¿no? Y yo jugaba con sus hijos y no sé, se crea una comunidad muy bonita. Y luego también el trato al cliente, yo trabajo de camarera en el restaurante de mi padre y en otros sitios, es muy difícil y muy sacrificado, ¿no? Entonces yo creo que a veces no valoramos lo suficiente este sector. En cada ciudad, grande o pequeña, hay locales que aún no han podido abrir. Seguramente tú hoy viniendo para acá habrás visto que algunos bares que tú habitualmente veías abiertos no han podido abrir todavía. Algunos lo harán en poco tiempo, algunos se han marcado en septiembre, pero habrá muchos que no volverán a abrir después de esta crisis del coronavirus. Por ejemplo, en Sevilla, la Asociación de Hosteleros calculaba que serían 500 negocios los que tendrían que cerrar. En el centro de Sevilla está Elena Carazo. Elena, buenos días. Buenos días, Àngels. ¿Cuál es la imagen de ahora de esta ciudad que está tan llena de bares, de restaurantes? ¿Cómo es la imagen ahora de Sevilla? Pues mira, me he situado en una calle que quizás sea bastante significativa de lo que es la realidad de los bares y restaurantes aquí en Sevilla. Estoy en Canalejas y justo delante tengo un establecimiento, el Lairén, también conocido por La Bodeguita, es un clásico de los desayunos que sigue cerrado. Tiene intención de hacerlo en unos días esta misma semana. Al lado tengo otro establecimiento, Los Bucaritos, también cerrado. En este caso vemos que hay movimiento en el interior, ubicando mesas, sillas, quizá, bueno, pues reordenándose, ¿no?, para la nueva normalidad a la que estamos abocados. Y si sigo un poquito más adelante está el Bar Donald, Ángel, que es de los primeros de abrir en esta calle, incluso reinventándose, porque al principio empezó a servir comida para llevar, que no era lo más habitual de este establecimiento, pero ha tenido que hacerlo para ir funcionando. A medida que se han ido abriendo las posibilidades, pues ha ido atendiendo en sus veladores, ha ido atendiendo en la barra, pero sí es curioso cómo esta calle, este tramo de la calle Canaleja, en lo que justo delante, simplemente con una mirada tengo 3 bares, solamente uno de ellos está abierto. Mirando un poquito más hacia adelante, pues otros 2 establecimientos que han abierto
muy recientemente, pero esto es como muy paulatino, poco a poco vemos cómo se van adaptando los distintos bares. Nos encontramos, por ejemplo, aquí muy cerquita en Marqués de Parada, un establecimiento que ha puesto mesas altas y con unos cartelitos de estancia máxima de 30 minutos para los desayunos. En fin, que poco a poco se van adaptando a lo que tenemos por delante. Decías que 4.500 bares hay aquí en Sevilla Capital. El dato de la Asociación de los Comerciantes, de los Hosteleros de Sevilla, apuntaba que 500 negocios no van a abrir nunca más. Pero en la parte positiva, lo que sí nos comentan es que para los que han abierto, el negocio está funcionando. Y si continúan como hasta ahora, la facturación que van a realizar incluso podría duplicarse a la que tenían. La gente ha vuelto a los bares. Elena, muchísimas gracias. Un abrazo, Ángel. Hasta luego. El sonido de una danza me ha llevado hasta aquí. El portal que has cruzado lleva el paso. Finn Kirtland es un investigador de la Reserva Federal norteamericana, Premio Nobel de Economía, y hace unas semanas intentó iluminar la salida de la situación económica que estamos atravesando ahora mismo. Y lo hacía comparando un laboratorio farmacéutico o un centro de alta tecnología con un bar en nuestro país. Un bar con tapas, con las mejores croquetas, que si no llevan el rico jamón que siempre compran en el mercado, si no las hace el cocinero de toda la vida o si no las sirven los atentos camareros que trabajan allí siempre, bueno, ya no será el mismo bar, ni tendrá la misma clientela y acabará cerrando. Por eso es tan importante ayudar a resistir a cada una de las piezas de ese puzzle para mantener el capital humano, el saber hacer. Javier de las Muelas, muy buenos días. Muy buenos días, Ángel. ¿Qué tal, Javier? Y es así, ya no deberíamos solo preocuparnos por el cierre, ¿no? Porque si un local cierra, echa la persiana, vale, habrá cerrado un local, pero pierde la esencia, pierde el capital humano, los proveedores, el talento. Bueno, es totalmente así, ¿no? Como dices, o sea, los bares son el ayuntamiento de verdad, donde la gente converge no por la necesidad de un café o una caña o un platito de croquetas, ¿no? Converge en muchísimas ocasiones por ese trato, ese agruparse alrededor de una barra, preguntarle a María, que está en el interior, oye, ¿cómo van tus hijos? ¿Han entrado ya en la facultad? Sí. Es algo muy, muy social, muy que forma parte además de la identidad de lo español y de España, ¿no? Me sorprendía esta mañana cuando venía aquí a Radio Barcelona, la sede de muchísimas cápsulas de vida, como aportáis la gente de la radio, y veía un establecimiento para mí mítico de chiquitín cuando salía del colegio, que es el Bracafé, que tú conocerás. Sí, perfectamente. Y verlo cerrado, ¿no? O sea, no se cierra solo un establecimiento, se cierra el capítulo de las vidas de muchas personas. Me sorprendía cuando Elena comentaba lo de Sevilla, de que hay establecimientos que consideran que están facturando el doble. Y yo me permito, y con todo el respeto, discrepar de esta situación. O sea, yo me muevo en muchísimas localizaciones de España por mis establecimientos, y la realidad en este momento es que hay muchísimos establecimientos, tal como apuntaba, y se calcula pues ese 25% desde Hostelería de España, que tenemos la previsión negativa de que van a desaparecer entre 60 y 80.000 establecimientos, y con ello se van a cerrar muchos capítulos, ¿no? Este es un momento que más que nunca debe haber por parte de la clase política una intención de gobierno de Estado. O sea, la situación es realmente crítica y más que nunca se espera por parte de los ciudadanos una inteligencia con medidas prácticas. Es por eso que por primera vez te sumas a una plataforma. Yo creo que es la primera vez que lo haces en toda tu carrera, ¿no? Pues sí, yo la verdad es que mis experiencias anteriores de reuniones era mucho bla bla bla, pocos objetivos conseguidos, y digamos de alguna manera debuté hace 1 año y medio en el gremio de restauración de Barcelona, porque había al frente, bueno, pues 3 personas que están, y era el ejemplo de que muy poquita gente puede hacer muchísimo. Yo por circunstancias he tenido que apuntarme a la individualidad,
pero indudablemente a partir de un sumando de una persona más y de ese grupo podemos hacer muchas cosas. Esta plataforma tiene además una gran bondad y es una ocasión única, ¿no? Donde Hostelería de España, que representa esos más de 300.000 establecimientos, como apuntabais, de bares, cafeterías, ocio, alojamientos, está apoyada por otras dos entidades de un calado empresarial y de conocimiento de lo que son los mercados impresionante, como es FIAP, que es la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas, donde están todos los grandes de la alimentación, de las cervecerías, refresquistas, etcétera, etcétera, y AECOC, que representa a todo lo que es la industria y todo lo que son las empresas multisectoriales de España y que viene a ser un 22%. Claro, es que hay una cosa que a mí me gustaría que se explicara bien, y al principio de la pandemia lo hablábamos, cuando hablábamos aquí, por ejemplo, con los productores de cordero, que nos decían, con el cierre de los restaurantes nosotros nos hemos encontrado pues que tenemos excedente, porque eran nuestros principales clientes. El cierre de un restaurante o el cierre de un bar no solo afecta, Javier, a esos 3 camareros, al cocinero y al propietario. Hay una cadena que se ve repercutida por un cierre de esas características. Así es, no solamente es formar parte de la vida de las personas, sino que hay una realidad que es la realidad. Es un entramado económico. Total. O sea, hay que pensar que lo que es todo el sector representa un 6, o sea, los últimos datos del 2018 del PIB es un 6,2 del PIB. La industria representa un 12,8 y el comercio un 15,6. Pero si a ese negocio directo de la restauración sumamos todas las empresas proveedoras, esos pequeños agricultores, industrias ya de gran calado, todo lo que significa estas cárnicas, este sector frutícola, todo esto indudablemente eleva, pero de un modo muy, muy, muy notable, todo ese PIB. Entonces, claro, es un entramado que ahí precisa más que nunca de medidas muy concretas. Es decir, la situación está clara, es un momento muy difícil, pero yo me permito no recurrir al buenismo, o sea, me permito no recurrir a los aplausos de las 8, o sea, me permito recurrir a medidas muy concretas que nosotros, desde esa plataforma como es Juntos con la Hostelería, donde aglutina estas 3 grandes entidades, y digo grandes porque llevamos 2 meses trabajando, más de 90 personas, interesadamente, es decir, nuestro objetivo es dar soporte a ese pequeño barecito, ¿no? Como comentaba antes Edurne, ese barecito de barrio, de pueblo, que es donde se focaliza todo el tejido social, ¿no? Y ahí hay que aportar medidas concretas, o sea, ya no es un diagnóstico, hay que conseguir que ese IVA se rebaje al 4%, hay que conseguir, como está sucediendo en otros países de Europa, un plan Marshall, es decir, unos bonos turísticos para incentivar el que la gente pueda consumir, que pueda viajar. Y luego tenemos además una cuestión que es clave, Àngels, que es que del mismo modo que unos sectores habéis dado todo ese soporte en esta maratón tan trágica como es esta pandemia, donde estáis los colectivos de los periodistas, la radio con esas cápsulas de vida que aportáis constantemente, los equipos sanitarios, la gente que ha trabajado o que trabaja en supermercados, farmacias, ahora el sector de la restauración con responsabilidad, tenemos que aportar, por un lado, luchar contra el miedo de los ciudadanos y por otro lado aportar también esas cápsulas de vida, y ahí es algo muy nuestro, es algo muy, muy español que precisa, como apuntaba, de esa inteligencia de los partidos políticos, tanto los que gobiernan como los que están en el otro lado. ¿Y Javier, ¿no? os escuchan? Bueno, esa es la cuestión clave, porque nuestro objetivo en este caso es que nos escuchen, sentarnos en una mesa, se producen contactos, pero no necesitamos fotos, no necesitamos palmaditas en la espalda, necesitamos trabajar, si es necesario incluso sin luz y taquígrafos que recojan esos abrazos y esas fotos conjuntas. Lo que precisamos es adoptar esas medidas. Y esas medidas son muy básicas. Por ejemplo, la continuidad de los ERTEs, que ahora se prolonga hasta el mes de septiembre, tiene que ir también apoyada
por una desescalada en lo que son los descuentos de la cuota empresarial, porque si se alargan los ERTEs, pero también disminuyen, como se está produciendo, se va a producir en estos próximos meses, ese porcentaje, pues evidentemente las herramientas que quedan en manos de las personas que tenemos bares y restaurantes son mínimos. Claro. Y a mí me parece muy importante además, porque quien nos está hablando es Javier de las Muelas, que lleva mucho tiempo al frente de negocios de restauración, etcétera, etcétera, pero me parece muy importante, Javier, resaltar que estamos hablando, y lo decías tú, desde el bar de la esquina es el que vas a tomarte la tostada con el café, hasta un restaurante de 4 estrellas, de 3 estrellas Michelin, da absolutamente igual, es todo el sector el que se ve afectado. Claro, es todo el sector, no hay que olvidar que de este sector dependen 1.7 millones de trabajos. 1.7, y es un sector que factura 123.000 millones de euros y que todos estamos en interrelación. Entonces, claro, a mí cuando escucho, es que es algo muy... Yo creo que lo que estamos viviendo solamente estaba en la mente de grandes guionistas, de directores de cine, de novelistas, ¿no? Esta situación de pandemia. Pero claro, yo cuando oigo, como oía antes con la emprendeduría, las experiencias, y ahora oigo lo que está de moda y parece que si no te dedicas al teletrabajo ya no eres nadie, pensemos realmente lo que significa el teletrabajo. O sea, el teletrabajo no es un fin, es un medio. O sea, el teletrabajo no es tener a las personas como gallinas en un gallinero con pienso, con series de televisión y no haciendo nada más y recibiendo la comida en su casa. O sea, lo que precisa la sociedad más que nunca es quererse, es que esas mascarillas de repente desaparezcan, porque a mí me producen, cuando voy por la calle, en muchas ocasiones me producen terror, situaciones de terror, veo miradas agresivas, veo miradas de dolor, veo miradas de sufrimiento, y ahí es donde la restauración tiene esos apuntes tan importantes de socialización, de cariño, de abrazarse físicamente. Cuando apuntas tú a Finn Killan, él hace unos años cuando estuvo en el Dry Martini en Barcelona me decía: Javier, dice, es que vosotros no valoráis lo que realmente tenéis. O sea, que es el espíritu que se recoge en esa entrevista, ¿no? Sí. O sea, vosotros tenéis una forma de interpretar la vida donde tenéis en valor esas croquetas, esos bares, ese estilo de vida. Y para sí quisieran todos esos países que vosotros miráis no con admiración, sino incluso con envidia, si son ellos los que realmente tienen envidia de vuestro país, de la forma de interpretar las relaciones. Entonces, no nos quejemos de que España es sol, de que España es flamenco, es una de las realidades que tenemos. Esa entrevista en La Vanguardia nos llamó muchísimo la atención porque era hablar de la recuperación económica pasando por los bares. Y totalmente, eso es claro. Totalmente. Ahora mismo, por ejemplo, se plantea también una situación que es muy cruda para el sector. El tema de los arrendamientos. El tema de los arrendamientos, hay propietarios que demuestran no ser inteligentes, y lo digo con cariño, respeto, pero no demuestran ser inteligentes, porque al final, tanto los trabajadores, los camareros, los cocineros que trabajan en un establecimiento, como los propietarios de establecimiento y sus inquilinos, somos socios, y más que nunca. Y entonces, si tú no adoptas unas medidas de quitas, de soporte, se van a encontrar, como está sucediendo, miles y miles de establecimientos, claro, que se van a quedar vacíos. Javier, muchísimas gracias y muchísima suerte. Muchísimas gracias, Ángels. Venga. Y seguimos con energía y fuerza. A seguir luchando, eso sí, eso a ti no te falta. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Hasta luego. Hasta luego.